Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta sesión rápida, un nuevo formato dentro de Ritmo en el que... Gracias, pero esperad a que terminemos, por lo menos, ¿no? Lo agradecemos igualmente, ¿eh? Vale. Un nuevo formato dentro de Ritmo en el que buscamos introducir aspectos de interés fundamentalmente prácticos que afecten a la práctica clínica diaria, ¿no? Y hacerlo en un formato un tanto flash, aprovechando un espacio de media hora en el que llevarnos a casa unos mensajes claros y directos de cómo nos pueden afectar determinados procesos, ¿no? Y hoy vamos a hablar pues, de un contexto que nos va a llegar a las salas de electrofisiología, a los hospitales, a las consultas, que es la situación de una nueva regulación en cuanto a los dispositivos médicos. Normativa europea que va a impactar directamente en nuestra práctica clínica vinculada a la disponibilidad, uso y todo tipo de actividades relacionadas con las tecnologías que utilizamos. Para ello contamos con tres ponentes. Uno de ellos es online, es Rubén Casado, que se encuentra, es un electrofisiólogo compañero de Bélgica actualmente, que tiene amplia experiencia dentro de la ERA manejando este tópico. Por otro lado tenemos a Elena Arbelo, ¿vale?, que es responsable dentro de la ERA de este tipo de asuntos también, y contamos también con nosotros con María Aláez, ¿vale?, a la quien agradezco aquí en este momento que nos acompañe en Ritmo. Es la directora técnica de FENIN y nos va a ilustrar también con mensajes claves de cómo llevárnoslos a la práctica clínica. Si quieres comentar alguna cosa, Eduardo. Nada, que encantado de estar aquí con David. ¿Y Rubén está conectado? Empezamos con... Sí, le tenemos en pantalla. ¿Damos paso? Sí. Rubén, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a unirte con nosotros y todo tuyo. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación al comité organizador y muy contento de ver a tantos amigos al otro lado de la pantalla. Bueno, ahora vamos a comenzar con pues un poco la historia de la regulación de los dispositivos a nivel europeo y a nivel americano, ¿no? Como podéis ver, la verdad es que la regulación pues ha ido avanzando, pues digamos que en relación a las crisis, en Estados Unidos a la crisis de la sulfanilamida y en Europa en relación a la crisis de la talidomida, como sabéis, el medicamento que producía múltiples malformaciones. Eso dio lugar a la primera descripción a nivel europeo de una regulación de medicamentos, y luego también ha habido otro tipo de regulaciones de dispositivos que ha seguido lo que es la regulación de los medicamentos. Hay que decir que la historia de la regulación a nivel global y a nivel europeo ha sido más reactiva, ha sido más en reacción a ciertos problemas que ha habido con ciertos dispositivos. El objetivo ha sido sobre todo la protección de los derechos intelectuales y también evitar un poco lo que era el desarrollo de nuevas tecnologías que son importantes para tratar a nuestros pacientes. Pero desgraciadamente muchas veces pues, se han introducido en el pasado ciertas tecnologías que no iban seguidas de una calidad, digamos, de seguimiento ni de pruebas. Este es un ejemplo claro que presentó Joseph Kaufner hace unos 5 años en el Congreso de Múnich, en el que nos mostraban un dispositivo para hacer ablaciones de fibrilación auricular que tuvo la aprobación europea en 2006, que se hizo el primer estudio en un hombre en el 2007, que ya produjo en ese momento 13% de parálisis frénica y luego también una fístula gastroesofágica. En el 2009 se empezaron a hacer los test en animales. Como podéis ver, se hizo primero en humanos, luego en animales, y donde se vio que era realmente peligroso, ya que 2 animales murieron. Y luego, cuando se continuó haciendo en humanos, hubo complicaciones serias, 27%, incluso 2 muertes de 28 pacientes, es decir, casi un 7%.
Es decir, la estrategia de aprobar dispositivos, veis que ha sido bastante errática. Este es un ejemplo. Se aprueba, luego se utilizan humanos, luego en animales, luego en humanos otra vez. Bueno, entonces esto ha creado ciertos problemas, sobre todo opinión pública. Y por otro lado también pues, el efecto de lo que es cómo una compañía pide la aprobación a nivel europeo de un dispositivo y luego todas las modificaciones que se hacen posteriormente. Como podéis ver aquí, desde que se pide una aprobación de un dispositivo a nivel europeo y luego las sucesivas modificaciones del dispositivo, se llega a cambiar el dispositivo en sí mismo 50 veces. Es decir, que de la aprobación inicial al dispositivo que luego sale al mercado, la verdad es que hay una cantidad de modificaciones increíbles, ¿no? Y en este contexto, pues ha habido ciertos problemas, como ustedes saben, el problema que hubo con las prótesis de caderas, con los implantes mamarios, ciertas publicaciones a nivel internacional y la opinión pública, pues claro, no realmente ha comentado mucho todo esto y sobre todo los pacientes que se sienten implicados y de alguna manera desprotegidos. Por esta razón, la Comisión Europea en el año 2009 y posteriormente en el 2017 aprobó una regulación que es la que tenemos ahora. La que tenemos ahora de dispositivos médicos, en el que sé que no tenemos mucho tiempo, unos pocos minutos, pero se modifica todo lo que es el panorama de lo que es, cómo se tiene que aprobar un dispositivo. Se introduce el concepto de cuerpos de notificación. Realmente no hay ningún organismo público a nivel europeo que apruebe el dispositivo, sino que son organismos privados a los que las empresas introducen, presentan el dispositivo y tienen que cumplir ciertos requerimientos. Y son las empresas, diferentes empresas a nivel europeo, al menos hay una en cada país, que se encargan de ver si el dispositivo cumple todos los aspectos de seguridad, de seguimiento, de que no hay ningún problema para la utilización en personas. También se introduce el concepto de recertificación, es decir, dispositivos que estaban ya aprobados, hay que recertificarlos y luego con una evaluación clínica, con un impacto positivo, se implican también expertos clínicos, se publica de forma objetiva cuál es la evolución y luego hay una base en el que cualquiera puede evaluar. Y luego registros a nivel hospitalario, también de vigilancia después de la introducción y un seguimiento clínico. De un punto de vista general, digamos que es esto. Como ven ustedes en este esquema de izquierda a derecha, la empresa presenta un dispositivo, se hacen investigaciones clínicas y posteriormente se envía el dispositivo para tener una conformidad a nivel de lo que se dice el cuerpo de notificación, la empresa notificadora privada que evalúa todos estos aspectos, que se apoya en técnicos, ingenieros, clínicos, para ver si desde un punto de vista clínico, si desde un punto de vista de ingeniería, desde un punto de vista de complicaciones, no hay ningún problema. También se pide un seguimiento a posteriori, es decir, el procedimiento se ha complicado mucho y por otro lado se ha hecho bastante largo y costoso. Entonces este es el problema que tenemos en este momento, ¿no? En el que hay una cantidad de dispositivos muy importantes que no han sido analizados y que hay una cola muy importante. Y por otro lado el coste hace que ciertos dispositivos o ciertas empresas decidan que no quieren continuar con el dispositivo. Y esto lo podemos ver aquí en esta imagen de las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, dispositivos que se han utilizado en el pasado como el robot Da Vinci, en ciertas indicaciones realmente la empresa no quiere renovarlo porque le cuesta bastante caro. 30.000 euros para ellos es muy caro para el beneficio que tienen. Ciertos dispositivos para enfermedades raras, la verdad es que hay ciertas compañías que dicen que no ven la aplicación. Y luego otras indicaciones en el que no está muy claro y el mercado es muy pequeño, pues la verdad es que las compañías realmente no se sienten muy motivadas para pedir la aprobación. Es decir, desde un punto de vista práctico se ha añadido mucha complejidad a este procedimiento y desde un punto de vista de coste y relación con otro tipo de procedimientos como puede ser en Estados Unidos, en Japón, la verdad es que nos ha limitado y retrasado
un poco todos estos aspectos. Estoy seguro que Elena Arbelo va a profundizar en este campo y por eso no voy a ir mucho más allá. Es decir, está claro que todos los dispositivos son mejoría en lo que es el tratamiento, pero sí que es cierto que la opinión pública y los pacientes nos piden más información sobre todo lo que estamos implantando, sabiendo que hay realmente necesidades clínicas que son muy importantes. Y, por ejemplo, también en enfermedades que son muy raras. Pero bueno, la verdad es que la situación es la que hay. Tenemos que adaptarnos de una manera o de otra, sobre todo porque la Comisión Europea lo ha tomado como un objetivo de primera mano, proteger lo que es la salud pública, visto todos los problemas que ha habido con los implantes de cadera e implantes mamarios. La regulación, la verdad, que es compleja, pero bueno, la Comisión nos ha dado unos pocos años más para continuar con los dispositivos que no han sido aprobados. Que todos los clínicos nos implicamos en este nuevo mundo es importante porque estamos afectados de una manera o de otra. Y la verdad es que en la Sociedad Europea de Cardiología hay un grupo de advocacy, de regulatory affairs, en el que Elena también es muy activa. Y me gustaría felicitarla por su trabajo también. Pero bueno, la verdad es que todo esto nos abre un campo de nuevos ensayos, publicaciones, aprobaciones, evaluación desde un punto de vista económica, en el que realmente tenemos que estar implicados, porque si no, no seremos capaces de utilizar los dispositivos que nos gustaría utilizar para mejorar la calidad y la cantidad de vida de los pacientes. Y por último, los registros. Los registros van a ser capitales a la hora de aprobar este tipo de dispositivos y en el seguimiento y para continuar utilizándolos. Realmente no me quiero prolongar más, eran unos pocos minutos. Daros a todos las gracias por la invitación y, bueno, y dispuesto a hablar con vosotros si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por haber hecho esta síntesis tan concentrada y vamos a seguir ahora con el impacto de la ERA por la doctora Arbelo. Gracias. Bueno, me he implicado mucho tanto dentro de la Sociedad Europea de Cardiología y la ERA y a nivel de España como miembro de la Junta Directiva de aquí de la Asociación del Ritmo, y es un tema que creo que es muy importante que todos conozcamos y que entendamos las posibles implicaciones que pueden tener, que a lo mejor no serán tantas, pero sí que para poder entender el proceso y lo que va a ocurrir es fundamental que nosotros estemos informados. Esta diapositiva, una similar, ya la presentó Rubén, básicamente a raíz de varios dispositivos médicos que tuvieron un impacto negativo claro y muy mediático en la población. Pues periodistas de investigación publicaron lo que se conoce como el Implant Files y a partir de ahí se creó un movimiento social muy grande en contra o intentando buscar una mayor seguridad antes de poder aprobar los dispositivos médicos. Ya ha puesto los ejemplos Rubén más típicos, pero es que esto se ha hecho tan popular que hasta Netflix ha sacado un propio documental que si quieren se lo pueden mirar. Pero bueno, a raíz de todo esto se creó la ley que se publicó en 2017, ya la ha presentado Rubén, no entraré en ella, pero básicamente los principios que guiaban esa legislación era que querían asegurar acceso a dispositivos médicos seguros a la población general y que además iban a poner de por medio una serie de herramientas para facilitar la transición, y es decir, no solo que los nuevos dispositivos médicos que aparezcan se acrediten de una manera más regulada, sino que los anteriores pasen por esta legislación para confirmar que son seguros. Además, hay una serie de apartados finales, que no entraremos en ese tema hoy, pero también se tocan temas como posibles reciclado, reprocesado de catéteres y una serie de acciones que no son legislativas, pero que promocionan una implementación adecuada de las guías. Esto no entraré porque ya lo presentó Rubén, pero bueno, se establecen una serie de procedimientos en los que las agencias notificadoras son fundamentales porque son ellas las que van a dar el visto bueno para la aprobación de un determinado dispositivo médico dentro de la legislación actual.
calendario que se propuso inicialmente era a partir de mayo del año que viene, y esto es importante por lo que resaltaré posteriormente, todos aquellos dispositivos médicos que estaban aprobados con marcado C con la legislación previa tenían que haber sido aprobados dentro de la nueva legislación. Y esto incluía que las agencias notificadoras hubieran revisado y la evidencia que hay para cada dispositivo, ¿vale? Esto es importante porque, como explicaré un poquito más adelante, ha habido una extensión de ese periodo para poder garantizar que tenemos acceso a todos los dispositivos. Entonces, desde ese punto, la Sociedad Europea de Cardiología y la ERA hemos estado muy implicados desde el principio. Desde el momento que se concibió esta legislación, la Sociedad Europea de Cardiología participó como grupo de interés y desde entonces hasta ahora, a través de los distintos grupos de trabajo que hay de lo que se conoce como el Grupo de Coordinación de Dispositivos Médicos. Las que están en rojo son donde participamos, que son, entre otras, el desarrollo de estándares de evaluación, qué tipo de evaluaciones clínicas o evidencia clínica se ha de pedir a cada dispositivo médico, los registros de seguimiento después de la comercialización, todo un grupo de subgrupo de trabajo para dispositivos para enfermedades raras, etcétera. Y gracias a esta participación activa de la Sociedad Europea de Cardiología y la ERA dentro de este grupo, pues nos enteramos en verano del año pasado que iba a haber un serio problema si para mayo del 2024 pretendíamos tener todos los dispositivos médicos de la legislación antigua aprobados por los nuevos, porque solo se habían conseguido hacer 1.000 certificados frente a los 24.000 dispositivos médicos comercializados en el momento. Entonces, en ese momento, desde la europea, se llevaron a cabo una serie de iniciativas para intentar concienciar a toda al grupo médico, sobre todo a la gente en posiciones de liderazgo dentro de la sociedad europea, como por ejemplo, bueno, se hizo una reunión de urgencia con todos los presidentes de las distintas subasociaciones para valorar cómo se podía intervenir o intentar influenciar. Entre otras cosas, se colaboró con la Alianza Biomédica, que es un grupo de asociaciones científicas europeas, y se hizo un cuestionario, una encuesta online en la que la Sociedad Europea de Cardiología fue la que más participó y dentro de la Sociedad Europea de Cardiología los que más respondimos fuimos los de la ERA. Se sacó un press release diciendo que desde la cardiología nos preocupaba esta situación y se sugerían una serie de puntos que, gracias a Dios, y desde el punto de vista legal se tuvo en cuenta no solo el press release, sino las decisiones o sugerencias de ese grupo de coordinación, y lo que se hizo, se extendió un deadline en el que estos dispositivos podrían transicionar hacia la nueva legislación, de tal manera que ganaban 4 años los dispositivos, fundamentalmente los que estamos trabajando nosotros, que son los de alto riesgo, ¿vale? Desde la ERA hemos trabajado mucho también en el tema de la difusión de este problema hacia todos los, a todos los miembros. Entre otras cosas, recientemente estuvimos en el ERA Summit un día entero dedicado al tema de la nueva regulación, donde tuvimos la suerte de contar incluso con representantes de la Comisión Europea que nos explicaron la legislación y todo lo que se está poniendo a cabo para mitigar posibles problemas. ¿Qué riesgos o qué beneficios puede tener esto? Desde el punto de vista de la Comisión Europea y de la sociedad, lo que se busca es utilizar o poner requerimientos que garanticen que la evidencia clínica sea adecuada y que además haya una monitorización post-comercialización que garantice la seguridad de los dispositivos. Y además quieren que aumente la transparencia y la capacidad de acceso a la información. De ahí que, desde nuestro punto de vista, pues efectivamente la legislación va a intentar proveernos de dispositivos con mayor seguridad y con mejores resultados y mayor transparencia, tanto de la evidencia previa como de lo que va sucediendo en el periodo post-comercialización. Y además, si hay algún problema con algún dispositivo, por una mejor identificación de los pacientes podremos acceder a ellos y poner un remedio antes de que haya problemas. Entre otras cosas, pues en cuanto a la transparencia, incluso dicen que no solo tienen que ser para los profesionales, sino que para los pacientes tiene que haber una documentación, resumen, pero sencilla y clara, de las evidencias que hay para cada dispositivo. Y que además debe cada dispositivo implantable o cada dispositivo médico tener un número de registro claramente trazable.
Como desventaja, dado que esto requiere una generación de evidencia científica, el problema que tienen es que puede haber dispositivos que no la tengan o que no puedan acceder a ellas dentro del periodo delimitado. Además, y ahora lo presentaré, puede haber problemas de mayores costes, lo que preocupa en el sentido que puede llegar a producirse menos innovación en Europa o retrasar el acceso a nuevas tecnologías que pueden beneficiar a determinados pacientes. Un ejemplo son los marcapasos de pequeño tamaño que se han desaparecido del mercado, que se utilizaban fundamentalmente en pacientes muy pequeños, en niños, y que ahora no tienen alternativas tan pequeñas y adecuadas. En cuanto al cuestionario aquel que mencioné, eso fue el verano pasado, de los que respondían de la ERA, de la Sociedad Europea de Cardiología, el 50% dijo que ya estaba teniendo problemas de acceso a determinada tecnología médica, entre ellos el 30% eran pediátricos y el 30% o un tercio de los casos para enfermedades raras. Y la mayor parte de los problemas reportados eran de catéteres de ablación o de mapeo o balones de stent. La cuestión es que en aquel momento hubo problemas y eso probablemente confundió un poco este cuestionario también de la cadena de abastecimiento de las compañías, con lo cual hay que tomar los resultados con un poco de entre comillas. Aún así, de los casos que reportaron esto, informaron que el 42% no tenían alternativa válida y que por ello el tener que buscar otra alternativa o encontrarla podía haber reducido la calidad del resultado o de la confianza del resultado del procedimiento. Además, se ha visto, esto es una publicación en la que pueden acceder, que esta nueva regulación puede suponer un coste económico de acreditación a las compañías por cada dispositivo muy superior a otras agencias reguladoras. Y, por tanto, estos son las preocupaciones fundamentales que ya la Comisión Europea es consciente de ellas y ellos mismos reflejan en una diapositiva que presentaron la semana pasada en el ERA Summit que les preocupa que pueda haber falta de acceso a algún determinado dispositivos médicos, entre otras cosas porque las agencias reguladoras no dan abasto para acreditar de aquí dentro del periodo que ellos han dado y de ahí la extensión, pero es que además han documentado que las casas comerciales han aplicado un número muy bajo, de 24.000 dispositivos que hay ahora en el mercado y que con el mercado C y que perderán la regulación si no se acreditan, solo han aplicado hasta octubre del 2022 8.120 de ellos. ¿Vale? Para esto se han puesto en marcha todos estos grupos de trabajo intentando mejorarlo. Y esta gráfica que yo, para resumir de tiempo, quería enseñarles es precisamente eso. De las aplicaciones que hay, que van subiendo exponencialmente, pero como ven, en marzo del 2023 están por debajo de la mitad de los que deberían haber aplicado. Ven cómo las agencias notificadoras además tienen una capacidad de acreditación muy limitada y que tienen que aumentar. Es importante como clínicos que nos impliquemos en toda esta serie de actividades, porque muchas de estas decisiones se están haciendo a nivel de la Comisión Europea sin feedback médico o de asociaciones profesionales, con lo cual creemos que es muy importante que todo el que tenga un poco sensibilidad intente implicarse de la manera que sea. Hay múltiples formas de hacerlo. Entre otras cosas, yo no voy a detenerme, pero se puede formar parte de los paneles expertos y, de hecho, ahora se ha puesto en marcha un proceso que próximamente seleccionarán nuevos expertos a nivel de la Comisión Europea para poder revisar todo este tema de los dispositivos médicos y les animo a que se apunten. Seguiremos desde la Europea participando en todos estos grupos de trabajo del grupo de coordinación e intentaremos dar una perspectiva más clínica. Desde mi punto de vista, los beneficios superan a las posibles preocupaciones. No puede ser como médicos, como profesionales sanitarios, que no pongamos por delante lo que aprendimos todo primero, el primum non nocere. O sea, no deberíamos hacer daño a nuestros pacientes por la innovación. Y de hecho, en electrofisiología, esta imagen me resultó muy gráfica. Somos un campo que nos encanta la innovación. En los últimos 25 años ha habido un montón de innovación tecnológica y la verdad es que alguna de ellas ha servido para mejorar, pero otras han quedado por el camino y han habido recalls y problemas de riesgo para los pacientes.
Esta es una diapositiva que me dio una paciente y la coordinadora de pacientes del Fórum de la Europea y me pareció muy significativa. Que básicamente el último implicado y al que más le importa todo esto es el paciente y que nosotros como médicos podemos compartir las decisiones con ellos, pero nunca compartiremos el riesgo. Y por eso es muy importante que siempre recordemos que tenemos que protegerles en la medida de lo que sea, sobre todo de los riesgos de los dispositivos. Y ya, última diapositiva, que porque algo sea tecnológicamente posible no quiere decir que eso sea algo deseable desde el punto de vista social, legal, económico o desde el punto de vista ético. Y con esto me gustaría concluir. Gracias. Gracias, Elena, por la presentación. Y damos paso a María, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Española de Cardiología y a la Asociación de Ritmo y en especial a David Calvo que me haya invitado a participar en esta sesión tan interesante donde de verdad me encanta escuchar la opinión de los profesionales sanitarios en relación con el reglamento europeo. Bien, como han comentado los ponentes que me han precedido, el marco legislativo de los productos sanitarios realmente se configuró a nivel de la Unión Europea en los años 90, donde se identificaron perfectamente los productos que quedaban englobados dentro de este marco regulatorio de productos sanitarios, que agrupa productos sanitarios implantables activos y productos sanitarios para diagnóstico in vitro, y que además los diferencia perfectamente de los medicamentos y deja claro que el mecanismo de acción, siempre que el mecanismo de acción de un producto sea farmacológico, inmunológico o metabólico, estaríamos hablando de un medicamento. Es decir, no, el mecanismo de acción de un producto sanitario tiene que ir por otra vía. Como han comentado, realmente el detonante del cambio regulatorio fue los incidentes que se produjeron con distintos productos sanitarios, entre ellos las famosas prótesis PIP, que además justo la semana pasada salió la sentencia del Tribunal Supremo de Francia condenando no solamente a la empresa que realmente había cometido un fraude y había utilizado silicona industrial en lugar de utilizar silicona de grado médico para hacer los implantes mamarios, sino que también al organismo notificado que había certificado esos productos también se le ha condenado para indemnizar a las pacientes, en este caso españolas. Y, no solamente con estos productos, hubo otros productos que también se vieron afectados y luego posteriormente surgió el Implant File, que también puso en la opinión pública cuál era la situación de regulación de los productos sanitarios. Por eso, en el año 2012 se empezó a trabajar en un cambio regulatorio, pasando de las 3 directivas que regulaban los productos sanitarios a los 2 reglamentos europeos. Realmente la seña de identidad sigue siendo la misma, es decir, el marcado CE lo tienen que tener todos los productos sanitarios que se comercializan, excepto si es para investigaciones clínicas o si es un producto a medida, y eso es lo que nos indica si el producto está certificado adecuadamente o no. Ese marcado C, además, va acompañado de su declaración de conformidad, pero además en casi todos los productos, excepto en los de bajo riesgo, interviene un organismo notificado. Entonces, el marcado C tiene que ir acompañado de un número que hace referencia al organismo notificado que ha intervenido en la evaluación de ese producto. Y, por lo tanto, además de la declaración de conformidad, en estos productos tendremos los certificados CE emitidos por los organismos notificados. ¿Qué es lo que pretende este cambio regulatorio? Pues como han comentado, reforzar la seguridad, incrementar la confianza que se había perdido en el marcado CE con todos estos incidentes, buscar también la armonización entre los distintos Estados miembros porque había discrepancias entre cómo se aplicaban las directivas, garantizar la transparencia, que ya lo han comentado, potenciar la innovación y la competitividad. Bueno, yo creo que aquí ha quedado claro que este sector es un sector tremendamente innovador, es un sector que o bien a base de innovaciones incrementales suele ser o innovaciones disruptivas continuamente los productos sanitarios se van mejorando. Es decir, más o menos se calcula que a los 18 meses de poner un producto en el mercado ya tenemos un producto mejorado. Lo importante es, además, que esta regulación no suponga un freno a la incorporación de la innovación y que los pacientes no se beneficien de aquellos productos que pueden resolver un problema, a lo mejor, que anteriormente no estaba resuelto. En definitiva, facilitar un acceso al mercado de productos sanitarios que sean seguros, eficaces e innovadores. Bien, este reglamento nos ha impactado a todos los agentes. Yo creo que no solamente a la industria, sino los profesionales sanitarios tienen que estar muy
mucho más implicados en la regulación de estos productos, los reguladores, por supuesto, los organismos notificados y, evidentemente, la industria. ¿Qué cambio supone el MDR? Bueno, son 3 letras, que le llamamos nosotros el MDR, el Medical Device Regulation, pero realmente los cambios son impresionantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta normativa afecta a los productos sanitarios, a todo el ciclo de vida del producto sanitario, es decir, desde el diseño o incluso antes, desde la concepción de la idea, el diseño, la fabricación, la puesta en mercado y posteriormente a la puesta en mercado también lo que es la vigilancia y el seguimiento post-comercialización. Bien, de todos estos cambios me voy a centrar en 4 que yo creo que son los que más nos impactan a nosotros y sobre los que necesitamos la colaboración de los profesionales sanitarios para poder enfrentarnos a ellos. El primero, los requisitos generales de seguridad y funcionamiento, que son los requisitos que tienen que cumplir todos los productos para que se puedan, comercializar. Los requisitos de seguridad y funcionamiento, lo que se ha hecho ha sido adaptarlos a lo que es el estado del arte. Como hemos dicho, desde los años 90 la innovación en este sector ha sido tremenda y había que adaptar estos requisitos. Se han incorporado requisitos relativos, por ejemplo, a sustancias peligrosas, a sustancias cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción y los disruptores endocrinos. Se han incorporado aspectos de ciberseguridad. Todo esto afecta al etiquetado de los productos sanitarios. Uno de los aspectos más importantes que yo creo que ya se ha puesto de manifiesto es la evaluación clínica. En donde más se refuerza la regulación es que todos los productos, aunque sea un producto de bajo riesgo, aunque sea un producto de clase 1, tienen que estar respaldados con datos clínicos que aseguren el cumplimiento de requisitos. Datos clínicos que además tienen que ser robustos, tienen que ser fiables y además no nos podemos basar muchas veces, o es muy difícil basarse en un producto equivalente que esté en el mercado. Otro aspecto que ha reforzado mucho el reglamento es la vigilancia y el seguimiento post-comercialización. Es decir, son productos que una vez que el fabricante los pone en el mercado, no puede olvidarse de ellos, tiene que recabar información de cómo se está comportando ese producto en el mercado. Para eso, evidentemente, la colaboración del profesional es indispensable y eso todos los temas que ha reforzado el reglamento. Por otra parte, todo el tema de trazabilidad. Que también han comentado, los productos van a ir trazados con un identificador único y además todos los implantes prácticamente tienen que tener una tarjeta de implantación, que es cierto que en España ya la teníamos por la regulación nacional, pero en Europa no. Entonces, bueno, es un requisito adicional que además afecta especialmente a los profesionales sanitarios. Y luego, bueno, toda la parte también de la transparencia, ¿no? De lo que es la base de datos europea, a la que vamos a tener acceso a todos los productos que se ponen en el mercado. ¿Cómo nos impacta antes de poner un producto en el mercado? Bueno, pues como han comentado, todos los productos se tienen que recertificar. Aunque el producto llevara años en el mercado, tiene que recertificarse en base al MDR. Luego hay productos que se han reclasificado, es decir, que han pasado a una clase de riesgo más alta. Ya sabéis que en este sector los productos se clasifican en clase 1, 2A, 2B y 3, de menor a mayor riesgo. Y hay productos, por ejemplo, las mallas quirúrgicas que han pasado de clase 2B a clase 3, muchos implantes también han pasado de clase 2B a clase 3. Y esto, bueno, pues supone también una revisión de toda la documentación técnica, reforzar todo el dossier clínico del producto para cumplir con los requisitos que se exigen a estos productos. Otro cambio importante es el cambio en las indicaciones. Hay productos que a lo mejor van a perder indicaciones porque no se puede sustentar con datos clínicos. Por lo tanto, hay que estar atento también a las nuevas indicaciones de estos productos, cambios también, ya hemos dicho, en las IFUs, en las instrucciones de uso y en el etiquetado. Se tiene que incluir los beneficios clínicos, la finalidad prevista y luego cualquier sustancia peligrosa que esté en esos productos. Bien, luego, como han comentado, las empresas tienen que revisar la estrategia clínica para los nuevos productos y tienen también que reforzar el seguimiento post-comercialización para productos que actualmente están en el mercado. Es decir, los productos que están actualmente en el mercado, para poder completar todo el dossier clínico que se les pide, pueden hacerlo haciendo un seguimiento post-comercialización, incluido un seguimiento clínico post-comercialización y obteniendo datos ahora mismo de los productos que están en el mercado para poder presentarlo a su evaluación bajo MDR. Todo esto supone una inversión muy importante de recursos humanos y económicos. Como ya hemos visto cómo ha subido el coste en la certificación de estos productos, más tiempo para la certificación, que también lo han comentado, como pues se está retrasando mucho el plazo inicialmente previsto para la aplicación de esta regulación. Por lo tanto, las empresas están revisando todo el portfolio de productos, están revisando cuáles realmente les compensa seguir teniéndolos en el mercado y cuáles no. Por lo tanto,
bueno, pues va a haber riesgo de discontinuidad de productos. Hay productos que van a desaparecer del mercado. Este es un tema que a la Comisión Europea le está preocupando mucho, no solamente por esto, sino también, sobre todo, por los productos huérfanos, los productos que están destinados a un grupo de pacientes muy pequeño, pero que también evidentemente hay que protegerlo. Y luego el incremento de las investigaciones clínicas para obtener el marcado CE. Y otro de los aspectos que se está observando son demoras en la incorporación de los productos innovadores al mercado. Hasta ahora, yo creo que Europa era pionero en la incorporación de la innovación, es decir, el primer territorio, digamos, donde se introducía la innovación era Europa antes que Estados Unidos, y con el MDR lo que se ha visto en un estudio reciente es que ahora mismo las empresas están llevando la innovación antes al mercado americano, al mercado de Estados Unidos, antes del mercado europeo. Es decir, y esto, bueno, pues desde nuestro punto de vista es una pena que se pierda la innovación en Europa y que los pacientes y los profesionales sanitarios no se puedan beneficiar de esa innovación, teniendo en cuenta, claro, que sean productos que sean seguros y eficaces, que es lo importante. Y luego está impactando también en el acceso de los productos a mercados fuera de la Unión Europea. En cuanto al impacto en el seguimiento post-comercialización, es decir, el impacto cuando el producto está ya en el mercado, ¿qué es lo que supone esta regulación? En primer lugar, se revisa todos los plazos para la vigilancia. Entonces, se han acortado los plazos para la comunicación de incidentes, por lo tanto, necesitamos responder antes, necesitamos, por lo tanto, una colaboración que sea directa y eficiente de los centros y de los profesionales sanitarios para poder responder ante las preguntas que nos hace la autoridad competente ante un posible incidente con un producto. Y también se refuerza mucho la necesidad de que el profesional sanitario comunique los incidentes, es decir, el papel que tiene el profesional sanitario en comunicar los incidentes con los productos sanitarios. Por otro lado, en cuanto al seguimiento post-comercialización, ya lo hemos comentado, el fabricante tiene que recabar la información de cómo se está comportando el producto en el mercado y para eso necesitamos una colaboración de los profesionales sanitarios que nos den datos, igual que se hace con medicamentos, con los estudios observacionales, que nos estén dando datos continuamente de pues cómo se está comportando ese producto en el mercado. En cuanto a la trazabilidad, los productos van a tener que llevar un identificador único, que es el UDI, que aparte de garantizar la trazabilidad, también puede aportar en cuanto a la compra, puede suponer a lo mejor ventajas para evitar errores médicos o detectar errores médicos, para la gestión, por ejemplo, de los stocks por parte de los centros sanitarios. Y además, los centros y los profesionales sanitarios tienen obligación de almacenar el UDI de los productos implantables clase en España, clase 2A, clase 2B y clase 3. Por otro lado, los productos implantables tienen que llevar una tarjeta de implantación. Esa tarjeta de implantación la tienen que rellenar los centros sanitarios con los datos del paciente, la fecha y los datos del centro sanitario y se la tienen que entregar al paciente conjuntamente con toda la información relativa a la seguridad de ese implante y finalmente, en el caso de que haya un registro de implantes, el profesional sanitario tendrá que cumplimentar esos registros que se pongan en marcha por parte de la autoridad competente. Y luego finalmente está, yo creo que es el objetivo más ambicioso del reglamento, que es EUDAMED, que es una base de datos europea donde vamos a tener información, mucha de ella accesible a pacientes y accesible a profesionales sanitarios, de los productos que se ponen en el mercado, certificados CE, investigaciones clínicas, si ha habido algún problema con ese producto, incluso temas de control de mercado y, como han comentado anteriormente, también el resumen de seguridad y funcionamiento clínico, el SSCP. En cuanto a los plazos, ya lo han comentado. Como veis, los cambios son tan importantes que las previsiones iniciales han sido imposibles de cumplir. En un principio, el reglamento tenía que aplicarse en el 2020, luego se retrasó al 2021 por el tema del COVID, con un periodo transitorio que iba hasta el 2024 y ahora el año pasado se vio que al 24 no llegábamos y se han dado incluso hasta 4 años más, hasta el año 27 o el año 28, dependiendo de la clase de riesgo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en el mercado durante mucho tiempo productos que cumplan las directivas, la legislación anterior, con productos que cumplan el reglamento y ambos están legalmente puestos en el mercado, es decir, no puede haber ninguna discriminación porque los dos se pueden poner en el mercado, tanto los que cumplan directiva como los que cumplan reglamento. Y luego, aparte, todo aquello que está en la cadena de comercialización o que está en los almacenes de los centros sanitarios o en las farmacias pueden seguir comercializándose, porque se ha quitado una cláusula que era una cláusula de sell-off que
se llamaba, por la cual había un tiempo para vaciar stocks. Esa cláusula se ha eliminado y, por lo tanto, todos los productos que están legalmente puestos en el mercado pueden seguir comercializándose hasta la fecha de caducidad. Y, bueno, yo creo que hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, María. La verdad es que es un tema que cuando te aproximas a él por primera vez parece que está lejos de un clínico, ¿no? Pero luego nos impacta directamente. Yo tengo una pregunta, una para Elena y para Rubén, como electrofisiólogos que sois. ¿De qué tenemos que tener miedo? Porque entiendo que la recertificación es el problema que nos puede afectar con mayor inmediatez. O sea, ¿qué hay ahora mismo en las salas de electrofisiología que podamos encontrarnos un día con que no tenemos disponible porque no se ha sometido en tiempo y forma al proceso de recertificación, ¿no? Y la otra pregunta para María. Dentro de este proceso de recertificación, claro, es muy preocupante que de 24.000 números redondos, productos o dispositivos que tenemos solamente en todos estos años, porque puede llevar un retraso el proceso de certificación, pero el proceso de solicitud de certificación me imagino que tendrá un periodo mucho más corto. Es decir, debe haber una intencionalidad importante, ¿no?, de que determinados productos salgan del mercado y se esté aprovechando la oportunidad, ¿no? Es decir, no tenemos ningún tipo de soporte jurídico o legal que, por otra parte, no permita el hecho de que desaparezcan productos del mercado que verdaderamente se consideran necesarios para patologías huérfanas, patologías poco frecuentes, patologías raras o para usos simplemente poco frecuentes. Rubén, ¿quieres empezar tú? Bueno, bien. Bueno, gracias por la pregunta, David, sobre todo, ¿no?, y por el interés. La verdad es que, como se ha retrasado, como han dicho bien compañeros, hasta 2028, lo que es la salida de ciertos dispositivos, en un principio yo pienso que no habría que preocuparse excesivamente. Lo que sí que es cierto que, claro, por un lado tenemos que dar seguridad, las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos que son lógicos desde un punto de vista práctico, ético, como Elena nos ha mostrado, pero claro, las empresas también tienen sus intereses. Y para Da Vinci tener la aprobación, el robot Da Vinci tener la aprobación cardiovascular para ciertas indicaciones, que cuesta aprobarlo con un organismo notificador en torno a 20-30.000 euros, pues no les será rentable. Entonces, bueno, no pienso que vaya a haber grandes problemas, pero por otro lado la Comisión Europea quiere hacer cumplir la ley. Y ayer tuvimos, sin ir más lejos, una reunión con la Comisión Europea, la Sociedad Europea de Cardiología, en el que ellos, la verdad, que quieren que progresemos a nivel científico y a nivel educacional, pero por otro lado también se preocupan por la seguridad de los pacientes. Entonces, bueno, yo creo que será un toma y daca y habrá ciertas excepciones a largo plazo para las enfermedades raras o para ciertas situaciones muy específicas, como por ejemplo pediátricos, enfermedades raras. Yo creo que la Comisión Europea será capaz de abrir la mano ahí. Eso es mi visión. No sé si, Elena, ¿quieres añadir algo más? O... Sí, bueno, en realidad iba a enlazar lo que decías tú con la segunda pregunta de David, que es el tema de... Esto no es un retraso de la ley, que es una cosa que dejaron muy claro precisamente el Officer Paul Piscoy de la Comisión Europea. Es un retraso en una extensión de la implementación, de tal manera que si para mayo del año que viene no se han solicitado la recertificación, esos automáticamente ya pierden el mercado. O sea, que desde ese punto se gana tiempo para darle a las empresas y a los agentes notificadores la posibilidad de cumplir con los requisitos y de llegar a ellos, pero es muy llamativo el hecho de que la mitad no haya aplicado a esto. A nivel práctico, como electrofisiólogos, desde la ERA, intentamos el verano pasado, cuando hubo este problema de abastecimiento, que pensábamos que estaba muy relacionado con la regulación médica y probablemente en parte lo estuviera, intentamos contactar con las principales casas comerciales con las que trabajamos. Y en algunos casos fue más o menos rápido la capacidad de que nos dieran un listado
para entender nosotros si van a discontinuar o no discontinuar catéteres o dispositivos relevantes, en muy pocos de manera oficial, sino a través de contactos personales. Pero bueno, la sensación fue que en realidad habían problemas de abastecimiento y que esto, la Comisión Europea lo que hizo en ese momento fue decir, bueno, los que se quedan sin marcado CE porque ha terminado el periodo, pues la agencia reguladora en cada país decide cómo lo quiere manejar. Bueno, y aquí en España, por ejemplo, lo que hizo la EMS fue decir, extendemos, entre comillas, la validez del marcado CE con una serie de requisitos. Requisitos era que no se puede comercializar en ningún centro donde ya no estuviera comercializado el dispositivo y que luego además los pacientes firmaran un consentimiento de que entendían que el periodo de marcado CE se había acabado y todavía no había sido aprobado por la nueva regulación. La extensión de marzo solucionó este problema, ¿vale? Pero lo que es la retirada de dispositivos no parece que en ese momento fuera a afectar demasiado. Hay que revisar, ahora cuando se acabe el plazo de solicitud de certificaciones, ahí será cuando tengamos que sentarnos y entender bien lo que va a ocurrir. Y para eso es importante trabajar desde muy cerca con la industria, porque la sensación es que a veces nos cuesta llegar a esa información para poder tener un listado, entre comillas, oficial y nosotros saber cómo nos va a afectar en nuestra práctica clínica habitual. Los que más peor lo tienen son los pediátricos, hay que decirlo. Ellos ya han identificado como un 30% de dispositivos que les van a desaparecer y realmente la excusa es la legislación, porque la realidad es que son indicaciones que se utilizan en ocasiones muy raras y probablemente no salgan rentables a la empresa. Te doy paso. Gracias. A ver, yo creo que no creo que la cosa llegue tan lejos. Yo creo que soy optimista. Yo viví también la aplicación de las directivas hace muchos años y bueno, yo creo que fue una situación más o menos similar. Es decir, siempre cuando hay una nueva regulación, bueno, pues cuesta mucho encajarse por parte de todos, porque es verdad que los organismos, primero, se tardó muchísimo en designar organismos notificados. Los requisitos que se imponían a los organismos notificados fueron impresionantes, es decir, los propios organismos notificados estaban asombrados y sorprendidos de todo lo que se les pedía a ellos. A la industria, claro, evidentemente, si le pides al organismo notificado, el organismo notificado automáticamente también le pide a la industria, porque además el trabajo que hace el organismo notificado se va a revisar por parte de la Comisión Europea, que a mí me parece muy bien. Pero claro, todo eso hace que en un principio, cuando se empezó a aplicar el reglamento, fue una situación muy complicada para todos, hasta que yo creo que ahora ya todo se está ajustando y está costando menos. Pero las primeras, bueno, siempre, y con las directivas pasó lo mismo, los primeros que se someten a la regulación, por suerte o por desgracia, pues digamos son los que más sufren, ¿no? Entonces yo creo que esta situación ahora mismo, bueno, pues con lo que está pasando y con la experiencia, pues se está modulando y ya se están designando de forma más rápida los organismos notificados y la industria también, yo creo que está habiendo más facilidad para la evaluación de sus productos. Entonces yo no creo que la cosa se llegue a la situación de quedarse sin productos en el mercado. Yo creo que no. Siempre que haya una alternativa comercial, yo creo que siempre se va a contar con los productos necesarios para el tratamiento de los pacientes. Como ha comentado ella también, el hecho de que, es verdad, no haya muchas solicitudes, desde luego nosotros también como asociación, como federación, también se lo estamos trasladando a la industria, que es importante que apliquen a los organismos notificados. Al principio los organismos notificados no cogían más clientes, porque no tenían posibilidad, no tenían capacidad. Ahora ya sí, y ahora sí que nos están diciendo, oye, que podemos coger más clientes y los clientes no están viniendo a nosotros. O sea, que ahí sí que, bueno, es verdad que la industria tiene que dar un paso y hacer solicitudes al organismo notificado para la evaluación de sus productos. Porque, de hecho, si en mayo del 24 no han hecho una solicitud y en septiembre del 24 no hay un contrato firmado entre el organismo notificado y la empresa, y o sea, en cuanto a los productos, esos productos pierden el marcado CE. Por lo tanto, la industria, yo creo que son los primeros interesados en
en que, bueno, pues en darse prisa. Luego, el tema de las tasas de los organismos notificados también, la Comisión Europea está haciendo un ejercicio de transparencia para que, bueno, pues todos sepamos pues, cuáles son las tasas de los organismos notificados, porque se han triplicado o cuadriplicado lo que se está pidiendo a un fabricante por evaluar un producto. Y bueno, pues es cierto todos, yo creo que todos debemos y todos lo hacemos al final. Nuestro objetivo final es el paciente, es que los productos sanitarios lleguen al paciente y que además los productos sean seguros y sean eficaces, pero es verdad que la empresa también, bueno, pues evidentemente pues también tiene que ganar dinero. Yo por hacer un poco de seguimiento, y en aquellos casos que no haya una alternativa terapéutica, ¿se puede forzar a la industria a continuar o recertificar ese determinado dispositivo? ¿O cómo se cubriría esa indicación que se queda huérfana? Hombre, yo creo que forzar… Sí, por eso, es lo que decía David de la legislación, sí, o lo que fuera. Forzar no se puede forzar, pero vamos, yo creo que la Comisión Europea tiene herramientas por las que, bueno, pues de alguna manera se puede facilitar la evaluación, por ejemplo, la certificación de esos productos huérfanos. Se pueda proteger ese tipo de productos. Tenemos una pregunta del público, José Luis. Ya. Sí, has comentado que hay que llevar un registro del UDI, ¿no? En los productos clase 3, que son los implantables, pero también los 2A y 2B. Eso significa que cada catéter que usemos tiene que quedar registrado en una base de datos. ¿Y a partir de cuándo? Porque como ha habido una extensión, ¿eso quiere decir que a partir de mayo del 2024 tenemos que mantener esa base de datos o va a ser en la extensión? Pues son implantables, todo implantable de clase 2A, 2B y 3. Implantables. Solo implantables. Es que, a ver, el reglamento lo establece solamente para implantables de clase 3, pero en España hay un decreto, un Real Decreto que se publicó en marzo de este año, donde en España se ha extendido ese registro de UDIs, de mantenimiento de UDIs por parte de los centros, a los implantables también de clase 2A y de clase 2B. Pero clase 2A no incluye solo implantables, incluye también catéteres. Ya, pero pero es solamente para implantables de clase 2A, nada más. ¿Y estos registros han de ser puestos en marcha por cada centro? Y de momento no hay ninguna base de datos estándar o registro nacional, que es realmente lo que comentabas que se necesitará, ¿no? Un registro nacional. Sí, eso es, por un lado es el registro de implantes y por otro lado esto es como un registro, o sea, el mantenimiento del UDI, que es para mantener la trazabilidad de esos productos en los centros sanitarios. O sea, una cosa es el registro de implantes, que es un registro específico que hay que hacer en la Agencia del Medicamento o en las comunidades autónomas, que también tienen potestad, según el Real Decreto, para hacer esos registros. Y eso es donde se tendrá que registrar qué producto se ha implantado, a qué paciente, qué centro. Bueno, el objetivo es no solamente un registro, sino yo creo que va un poco más allá. Es hacer un seguimiento también de cómo se está comportando el producto en el mercado, incluso ligarlo a la historia clínica para ver pues eso, cuántas revisiones se ha tenido que hacer, si ese producto ha fallado o no ha fallado. Eso es por un lado, eso es lo que es el registro de implantes. Pero por otro lado está el registro de UDIs, que eso es únicamente para trazabilidad. Y es para, en el caso de los centros sanitarios, solamente para los implantables de clase 2A, 2B y 3. Sí, en ese sentido, recordar simplemente que el registro nacional oficial, la base de registros de dispositivos implantables en electrofisiología de DAI y de marcapasos del Ministerio es precisamente nuestro registro, el registro de la Asociación del Ritmo Cardíaco. Es decir, de alguna forma, alcanzar un 100% de participación en nuestros registros tendría que ser fácil porque es normativa. Es decir, participar en los registros de la Asociación del Ritmo Cardíaco de marcapasos y de DAI es casi una obligación acorde, o sea, no casi, es una obligación acorde a la legislación vigente. ¿Vale? Lo que pasa es que no existe ningún tipo de actitud, digamos, proactiva por parte de las autoridades, ¿no? Para, iba a decir perseguir, ¿no? Que no es la mejor palabra, ¿no? Sino para incentivar la participación y motivar la participación, que es, como digo, una obligatoriedad, ¿no? Si puedo añadir algo, decir que en Bélgica, Holanda, el desfibrilador no lo paga el Estado si no está incluido en el registro nacional. Entonces, claro, todos tenemos un interés terrible en añadirlo y el seguimiento y si hay una infección y todo, claro.
Claro, sí, no se me ocurre mejor motivación, está claro. Muy bien, bueno, nos hemos extendido más de la cuenta, pero bueno, teníamos tiempo para extendernos y yo creo que ha merecido muchísimo la pena. Agradecemos a los ponentes, Rubén, María, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta otra. Gracias.